Escena catastrófica. Nuevo tiroteo en Estados Unidos deja al menos 4 muertos, esta vez en Tulsa, Oklahoma. Se acabó el subsidio. Precios del gasoil ponen a sufrir a transportistas de todo el país. En las garras del crimen, al menos 14 niños han sido reclutados por la guerrilla en lo que va del 2022. Ni Maduro ni Guaidó. Venezuela no tendrá representación en la Cumbre de las Américas. Alivio migratorio. Colombia ha beneficiado a 1 millón de venezolanos con el Estatuto Temporal de Protección. Fin de la pesadilla. Johnny Depp gana juicio por difamación contra Amber Heard. Comenzamos. Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este jueves 2 de junio del año 2022. Yo soy Carla Salcedo Flores. Comienzo invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerda darle clic a la campanita de notificaciones, verifica si estás suscrito y así YouTube te avisa cada vez que tengamos un nuevo video. Comenzamos con las noticias. Estados Unidos no se termina de reponer de la masacre de Uvalde cuando un nuevo tiroteo sorprende a sus ciudadanos y al mundo entero. Esta vez en el Hospital St. Francis de Tulsa, Oklahoma, en un hecho que deja al menos 4 muertos en una situación que la policía describió como catastrófica. Brian Rose nos cuenta más. Esta nueva matanza ocurrió la tarde de este miércoles 1 de junio. El capitán de la policía de Tulsa, Richard Muhlenberg, dijo que múltiples personas resultaron heridas en el tiroteo y algunas desafortunadamente murieron, pero no ofreció más detalles. Según el canal de televisión local News on 6, 4 personas murieron en el ataque, que se registró en la clínica Warren, entre ellas el agresor. No han trascendido las identidades de las víctimas ni del atacante, ni tampoco las posibles motivaciones del suceso. Se conoció que los oficiales revisaron todas las habitaciones del edificio para neutralizar posibles amenazas adicionales. Este tiroteo tiene lugar mientras el país continúa reponiéndose de la masacre ocurrida el pasado 24 de mayo, cuando 19 niños y 2 profesores fueron asesinados por disparos de un joven de 18 años en una escuela de Uvalde, Texas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que se reunirá con miembros del Congreso para tratar cuestiones de control de armas de fuego después de lo ocurrido en Uvalde, el tiroteo escolar más mortífero que ha tenido lugar en Estados Unidos desde el de Sandy Hook, en el que murieron 27 personas, incluido el atacante, en diciembre de 2012. Volvemos a Venezuela. El impacto por el incremento en el precio del gasoil ya comienza a sentirse en todo el país. Uno de los sectores más afectados es el de la carga pesada, pues esta medida, según indican, los condiciona a trabajar a niveles de sobrevivencia. Sandino Ignacio Yaguares nos va a contar qué está pasando con el transporte en Venezuela. El aumento del precio del gasoil, más allá del alto costo, no representa una esperanza de cambio o de mejoría en el suministro, pues acá en la región centro-norte, con una gasolina a 0.5 centavos de dólar por litro, las colas continúan. Los transportistas señalan que apenas y pueden cubrir los costos operativos debido al alto precio de neumáticos y repuestos. El nuevo aumento del combustible es un zarpazo al bolsillo y un inevitable incremento de sus servicios. Pagando el combustible nuevamente tienes que subirle un poquito el costo a los servicios, por ejemplo, en mi caso, servicio de grúa, hay que subirle un poquito el costo pues para poder echarle combustible al vehículo. La gente tiene que darse cuenta, ¿verdad?, que esos son vehículos que ameritan un mantenimiento, un gasto, y aumentando el gasoil, ¿verdad?, cónchale, son más el costo. Por su parte, trabajadores petroleros rechazan que en medio de la crisis el personal calificado para producir combustible sea enviado a casa, como recientemente ocurrió con un grupo de trabajadores en la refinería El Palito. Nosotros creemos y consideramos de la Plataforma Independiente Petrolera, bueno, que esos trabajadores deben de estar más bien produciendo el combustible, haciéndole el mantenimiento, ajustando, aceitando la maquinaria petrolera, para ponerle en servicio en función de producir lo que realmente necesita el pueblo venezolano, bueno, y que se levante todo este problema que hay, que recae sobre el pueblo venezolano en hacer 4, 5 y 6 días de cola, ¿verdad?, para echar 20 litros de combustible. Representantes de la Cámara Regional de Carga también se pronunciaron y afirman que este aumento afectará no solo a las empresas de este sector, sino al consumidor final. Sandino Ignacio Yaguares, Somos Impacto Venezuela.
Y definitivamente los gandoleros se someten a todo tipo de torturas con tal de conseguir gasoil subsidiado. Y es que saben que el bolsillo no les da para cancelarlo a precio internacional. El reporte con Ami Torres. Una sola estación de servicio está distribuyendo gasoil subsidiado en el litoral central venezolano, por lo que decenas de gandoleros deben esperar entre 5 horas y hasta 2 días para poder equipar. 2 días en cola, quedé de tercero ahí, pernoté toda la noche aquí, pasando frío, hambre, de todo, necesidad. Y no hay un comunicado que salió de que supuestamente el gasoil a 0.50. Pero estoy aquí de tercero y no sé si voy a echar. La dolarización de al menos 100 estaciones de servicio en el país, anuncio que habría hecho PDVSA, genera preocupación en el gremio. En el caso de Rodríguez, la situación se complica todavía más en el centro del país. En Maturín, normalmente nosotros surtimos gasoil cuando nosotros queremos. Pero cuando ya nosotros salimos a la zona del centro, ya esto se convierte en un caos. En Vargas solo queda una bomba para todo el sector. Las filas son interminables y por si fuera poco deben esperar a que equipen los vehículos autorizados por la SODI y La Guaira. Ya está prácticamente autorizada en todas las bombas, por eso es que tú la ves cerrada casi todas. Esta es la única que está abierta porque es por el SODI. Y es que para que echen los del SODI para nosotros poder echar gasolina. ¿Cómo cuánto tiempo de espera? 5, 6, 7 horas hasta las 4 de la tarde, más o menos. Un flete a Caracas está en $300 recibiendo estos conductores la gasolina subsidiada. Así que de pagarla a $0.5, el impacto sería voraz, siendo el más afectado el consumidor final. Casi todo, bueno, lo único es esto, que no, o sea, que hay que esperar que pasen los del sol y después pasa uno. ¿Y cuántos litros le echan? 150 litros. Desde Vargas, Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. Agentes de documentación fronteriza reportan al menos 14 niños víctimas de reclutamiento forzoso por parte de los grupos guerrilleros de la zona limítrofe en lo que va del año 2022. Los infantes captados son, en muchos casos, armados para trabajos en la montaña o adiestrados para controlar las trochas, así como lo escucha. Marine Glot nos ha contado parte de lo que ha ocurrido en el último tiempo en la frontera y nos va a actualizar este caso de los niños. Amigos de Impacto Venezuela, para muchos los sistemas de seguridad y de protección al menor no funcionan en este país. Según Fundaredes, a través de su curva de la violencia, 96 personas han desaparecido en los estados fronterizos desde que inició el 2022. El estado con mayor índice de personas desaparecidas, es decir, más de 30 personas desaparecidas en el primer trimestre del año, es el estado Táchira. Lamentablemente, de estas 96 personas, 14 son niños, niñas y adolescentes que han sido reportados por sus familiares. Esto reportados. Ahora sin saber cuántos niños, niñas y adolescentes cuyos padres han migrado, y estos niños se quedaron bajo el cuidado de un abuelo, de una tía, de un vecino, pues hoy están desaparecidos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos proponen la creación de defensorías para niñas, niños y adolescentes, con el fin de brindar protección, asesoría y orientación. Niños a partir de los 7, 8 años hasta adolescentes son las principales víctimas de estos grupos armados irregulares. Niños que ellos puedan ver que ya pueden realizar algún tipo de trabajo forzoso, y en el caso de las niñas, pues niñas y adolescentes que pueden ser obligadas o forzadas a la prostitución, o que pueden también ser víctimas de las mafias que sabemos operan en la frontera, que son víctimas de trata de personas y de tráfico de personas. Además, Fundaredes denunció que al menos 39 niños han muerto en medio del conflicto armado en las zonas fronterizas durante el último año. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Y a poco menos de una semana para que inicie la Cumbre de las Américas, un portavoz de la Casa Blanca aclaró que aunque siguen reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, están evaluando si lo invitan al evento porque no todos los países están de acuerdo. Mildred Manrique con la noticia.
Sorprendentemente, a una semana de la Cumbre de las Américas a celebrarse en Los Ángeles, el gobierno de Joe Biden sigue sin lista de asistentes. Aún está estudiando, por ejemplo, invitar al líder opositor venezolano Juan Guaidó, pues no todos los países participantes están de acuerdo. Y a Nicolás Maduro ya le dijo que él no está invitado. Governments that have different views on some of these topics, and we engage and consult with them. And ultimately, the host prerogative is important, but we also are wanting to facilitate a broad hemisphere of discussion and want to make sure that we're integrating all of the views of the members of the Organization of American States. Pese a lo dicho, el asesor de Biden sobre asuntos del hemisferio occidental aclaró que Estados Unidos sigue reconociendo a Guaidó como presidente interino de Venezuela y que lo acompañarán en el proceso de negociaciones con Maduro. And we engage actively with him, with his ambassador and his government, as well as the representatives of the Unity platform, and toward actually supporting a dialogue that produces outcomes that lead to free and fair elections in the country. Washington considera que el gobierno de Maduro, así como el de Daniel Ortega en Nicaragua, no son democráticos, motivo por el cual no los invitaron. En cambio, aún no han aclarado si finalmente invitarán a Cuba, país cuya presencia ha exigido el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para acudir al conclave. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Llegó el momento de la pregunta del día. Recuerde que queremos interactuar con ustedes en todas nuestras plataformas digitales. La pregunta del día es: ¿estás de acuerdo con que Venezuela no tenga ningún tipo de representación en la Cumbre de las Américas? Y la administración de Nicolás Maduro emitió una orden de aprehensión contra 93 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Táchira. Esto según lo informó la abogada Tamara Sujú en sus redes sociales. Escuchemos. La defensora de los derechos humanos calificó este procedimiento ordenado por el coronel Miguel Chacín, segundo comandante de la GNB en esa entidad, como violatorio del debido proceso y las garantías judiciales. Sujú agregó que este hecho es otro de los actos abusivos del régimen de Nicolás Maduro y demuestra el malestar que se vive en las Fuerzas Armadas por las condiciones socioeconómicas que viven sus funcionarios. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este miércoles 1 de junio que 1 millón de migrantes venezolanos ya cuentan con la tarjeta del Estatuto de Protección Temporal. Esto con miras a beneficiar a 1.800.000 personas. Taitir Calderón nos va a contar toda esta buena noticia para los venezolanos que están en Colombia. Hoy podemos decir que ya se han entregado físicamente en las manos de esos migrantes 1 millón de tarjetas del Estatuto de Protección Temporal. Y como lo dijera el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, este es el más grande hecho de paz y de humanidad que se haya visto en la historia reciente de América Latina. Asimismo, Iván Duque explicó que cerca de 800.000 migrantes en situación irregular en el país ya tienen reconocimiento biométrico y están en el proceso de diligenciamiento para tener este documento en los próximos meses. Según aseguró hoy el director de Migración, Juan Francisco Espinosa, de este 1 millón de personas que ya cuentan con el documento, más de la mitad son mujeres al frente de hogares y casi 1/3 son niños y adolescentes que tendrán mucho más fácil su escolarización. Precisamente este miércoles, David Smolansky, comisionado para la crisis de refugiados y migrantes venezolanos de la Organización de Estados Americanos, aseguró que casi 1.000 mujeres venezolanas huyen diariamente a Colombia debido al alto costo de la vida en el país. Desde Caracas, Taitir Calderón, Somos Impacto Venezuela. Un empresario del este de Vargas fue asesinado cuando llegaba a su local sitiado en Tanaguarena, en una muerte con características de encargo. Todos los cuerpos de seguridad están desplegados en búsqueda del asesino. Volvemos con Ami Torres para que nos traiga detalles de esta noticia. Hasta debajo de las piedras buscan al sujeto que asesinó a un reconocido empresario del este del litoral central de 5 disparos a las 7:45 de la mañana del pasado martes.
El hecho se produjo cuando William Farid Toro Uribe, de 43 años, llegaba al autolavado VIP ubicado en Tanaguarena, en Caraballeda. Hasta ahora se maneja como móvil El Sicariato. El victimario viajaba en una moto Suzuki DR color blanco y en el momento de la huida se estrelló con un vehículo en Palmareste, por lo que se presume que está herido. Por esta razón dejó la motocicleta abandonada y también la vestimenta que llevaba puesta al momento de cometer el homicidio. Las pesquisas suman más de 36 horas ininterrumpidas e incluyen la revisión de posadas y hoteles por parte de los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de La Guaira. Hasta ahora van 7 muertes violentas con este sicariato en lo que va de año. Desde Vargas a Mi Torres, Somos Impacto, Venezuela. Y pescadores de Puerto Píritu, en el estado de Anzoátegui, se mantienen alerta ante la aparición de peces muertos en las playas del municipio al oeste de la entidad. La situación fue denunciada al Ministerio de Ecosocialismo. Jesús Albino con la noticia. Este miércoles, los pescadores artesanales que hacen vida en la zona denunciaron la aparición de peces de distintas especies en las playas. Dicen que el fenómeno no tiene explicación, pues la cantidad supera lo que comúnmente podría llegar a las costas por hechos naturales aislados. Presumen que haya un agente contaminante en el agua, pues por su cercanía con el criogénico José Antonio Anzoátegui de Barcelona, han sufrido la consecuencia de hechos como derrames de crudo y otras sustancias. Y eso de una u otra manera afecta de que nuestras especies huyan por el olor, la contaminación del agua, y eso ha permitido que nuestros pescadores no puedan realizar sus faenas a diario como estamos acostumbrados, porque para nadie es un secreto que vivimos de allí viene el sustento diario, el ingreso que nosotros percibimos es directamente por la pesca artesanal. La alcaldía de Peñalver y el Ministerio de Ecosocialismo realizaron la recolección de una muestra de las especies muertas para determinar las causas del fenómeno. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. El antiguo capo colombiano del narcotráfico, Gilberto Rodríguez Orejuela, murió la noche del martes a los 83 años de edad en una prisión de Carolina del Norte. Esto lo confirmó este miércoles su abogado David Marcus. El ex capo cumplía desde 2006 una condena a 30 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. En abril del 2020, Marcus había denunciado que Rodríguez Orejuela era una persona de edad avanzada con varias enfermedades crónicas, que corría riesgo de morir en pleno comienzo de la pandemia. Alias el ajedrecista Gilberto Rodríguez Orejuela lideró junto a su hermano Miguel el poderoso cartel de Cali, que llegó a controlar 4/5 partes del mercado de cocaína en Estados Unidos, sobre todo después de la caída de su rival, el cartel de Medellín, con la muerte de su jefe Pablo Escobar a finales del año 1993. Y continuamos atentos a la etapa decisiva de la carrera por la presidencia de Colombia. Todo por la silla de Nariño. Esta es la ruta electoral de Impacto Venezuela. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta ruta electoral. Continúan las jugadas políticas en Colombia a menos de 20 días de que ese país escoja quién será su próximo presidente, mientras que el ingeniero Rodolfo Hernández, quien se ha popularizado en redes sociales, le afirma al Estado que le ha ahorrado más de 24.000 millones de pesos porque únicamente gastó 3.000 durante su campaña. Su contrincante, Gustavo Petro, asegura que la corrupción no se acaba con mensajes por TikTok. Pero ¿qué tanto se parecen o diferencian estos candidatos? Un experto lo analizó. Los dos quieren hacer un cambio, si se quiere, estructural de la política, un cambio hasta cierto punto radical, y han tratado de encauzar el voto castigo, la indignación como consecuencia de lo anterior. Restablecer relaciones con Venezuela, el no al fracking y el posible diálogo con la guerrilla del ELN son propuestas de Gustavo Petro, pero también son propuestas con las que concuerda el ingeniero Rodolfo Hernández. Aunque se parezca al populismo y la demagogia, son dos cosas distintas, porque el populismo presupone este movimiento de masas
este movimiento partido, que es lo que hoy tiene Petro, el que llaman pacto histórico, y Rodolfo Hernández es más una figura surgida desde la espontaneidad, como de la inmediatez de los medios de comunicación. La diferencia básicamente es el discurso y la orientación de mandato. Mientras que Gustavo Petro dice que le devolverá el bienestar a los más pobres, el Trump colombiano, como le han dicho a Rodolfo Hernández, asegura que se irá por darle un revolcón a la corrupción del país. Cómo se reequilibra el ser humano con la naturaleza. Reencauchar a través de nuestro esfuerzo, a ver si realmente llegamos al fondo de las soluciones de los problemas. Y en esta recta final, en la que Gustavo Petro busca conquistar más seguidores, Rodolfo Hernández ha dicho que no va a asistir a más debates, una estrategia que al parecer le funcionó durante su campaña y que va a mantener hasta el final. El candidato de izquierda, Gustavo Petro, también le propuso un gran acuerdo nacional para lograr que Colombia conviva en paz. Esta fue la ruta electoral, informó para ustedes Miguel Ángel Cruz. Y es momento de conocer información en materia internacional. Nos vamos a recorrer el mundo en 60 segundos. Bienvenidos al mundo en 60 segundos. Murió en Estados Unidos el narcotraficante y ex jefe del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, alias el ajedrecista, quien cumplía una pena de 30 años por narcotráfico. Gilberto Rodríguez, de 83 años, fue uno de los grandes enemigos de Pablo Escobar. Ya se cumplen más de 48 horas luego de que los 14 mineros quedaran atrapados tras la explosión de la mina La Mestiza, ubicada en el municipio de Zulia, Santander, en Colombia. El secretario de Minas, John Olivares, aseguró que han tenido problemas para llegar hasta donde se encuentran los mineros debido a las dificultades de acceso al socavón. 11 muertos y 33 desaparecidos dejan el huracán Ágata, que afectó la zona costera de Oaxaca y la región de la Sierra Sur en México. Las autoridades mexicanas anunciaron el despliegue de más de 1.900 militares y cerca de 1.500 marinos que prestarán ayuda a las familias afectadas. Hasta aquí el mundo en 60 segundos. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Luego de mes y medio de sesiones en el juzgado de Virginia, finalmente el jurado tomó una decisión unánime sobre el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Bárbara Orozco nos cuenta todos los detalles de este polémico juicio y otras notas de interés en farándula y espectáculos. Bárbara. El actor Johnny Depp ganó por decisión unánime el juicio que enfrentaba por difamación en contra de su ex esposa, la también actriz Amber Heard. Luego de 3 días de deliberaciones, el jurado de manera unánime falló a favor de Johnny Depp en su demanda, luego de determinar que Amber Heard difamó a su ex esposo tras acusarlo de ser un abusador sexual. El jurado encontró además que las acusaciones de Heard en el Washington Post eran maliciosas. La sentencia le obliga a pagar $15 millones a Depp por daños y perjuicios. No obstante, la actriz ganó una de las demandas y el actor deberá pagarle $2 millones. El equipo consideró que el abogado de Depp, Adam Waldman, hizo comentarios difamatorios cuando calificó las acusaciones de abuso sexual por parte de la protagonista de Aquaman como un montaje en el periódico Daily Mail en el 2020. Otra de las noticias que también ha acaparado los titulares de la prensa es la posible crisis entre la cantante colombiana Shakira y su pareja, el futbolista Gerard Piqué. De acuerdo con la periodista Laura Fa, el futbolista le habría sido infiel a la madre de sus hijos y por eso estaría quedándose en su apartamento de soltero en Barcelona. Los rumores se acrecentan por el nuevo tema musical de la colombiana. Por otra parte, esta semana hicieron la presentación oficial a la prensa de los 28 aspirantes al título Mr. Universo Venezuela en su edición 2021. Los medios de comunicación otorgaron la bufanda de Mr. Prensa a César Aguilera, quien es Mr. Portuguesa. Y por otra parte, la Jazz at Lincoln Center Orchard con Winston Marsalis y la Filarmónica de Los Ángeles con Gustavo Dudamel son los 2 primeros eventos anunciados para la celebración del medio siglo del Festival Internacional Cervantino, el cual se llevará a cabo del 13 al 22 de octubre en el céntrico estado de Guanajuato. Ya saben que nosotros estaremos por acá compartiéndoles como siempre las noticias más resaltantes del entretenimiento. Fue un gusto acompañarlos,
Soy Bárbara Orozco y nos vemos en una próxima emisión. Amigos, llegamos al final de esta ronda de Noticias Impacto Venezuela. Recuerde que hay un portal abierto para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. Allí buscamos la verdad, vencemos la censura y también investigamos. Pasen todos un feliz jueves.